¿Quién controla el dinero del mundo? ¿Quién financia guerras y también la paz? ¿Quién ha estado en las sombras del poder durante más de 2 siglos, moviendo los hilos de reyes, imperios y naciones sin que casi nadie conozca su verdadero rostro? Durante generaciones, un solo nombre ha resonado en los pasillos del poder, en los despachos de los banqueros, en los salones secretos de la diplomacia y en los foros de las teorías conspirativas. Rothschild. Una familia, 5 hermanos, un imperio financiero que nació en un gueto judío de Frankfurt y que en menos de una generación llegó a dominar los mercados de Europa. Una dinastía que financió a Napoleón y también a sus enemigos, que construyó ferrocarriles, minas de oro, viñedos legendarios y, según algunos, incluso el sistema bancario moderno. Pero, ¿quién es realmente la familia Rothschild? ¿Son los amos ocultos del mundo? ¿O simplemente una de las familias más exitosas y mal interpretadas de la historia? En este documental viajaremos desde los callejones oscuros del siglo XVIII hasta las salas de juntas del siglo XXI. Descubriremos cómo una familia perseguida, marginada y confinada por leyes antisemitas logró no solo sobrevivir, sino prosperar más allá de toda imaginación. Y veremos cómo su legado sigue vivo, aunque ya no esté en los titulares. Bienvenidos al mundo de los Rothschild. El año es 1744. Frankfurt, en el Sacro Imperio Romano Germánico, es una ciudad dividida, no solo por sus murallas, sino por sus leyes. En el corazón de la urbe, tras una puerta cerrada al anochecer, se alza el Judengasse, el gueto judío. Aquí, en apenas un cuarto de milla cuadrada, viven más de 3.000 personas. Familias enteras hacinadas en casas de madera, bajo techos inclinados y ventanas estrechas. Los judíos no pueden poseer tierras, no pueden ejercer la mayoría de los oficios, y mucho menos caminar libremente fuera del gueto después del toque de queda. En medio de esta opresión, nace en 1744 un niño llamado Mayer Amschel Rothschild. Hijo de un modesto cambista y comerciante de monedas, Mayer crece entre libros sagrados y billetes desgastados. Estudia en una yeshiva, pero su mente no se limita a los textos religiosos. Desde joven, muestra un don innato para los números, los intercambios y, sobre todo, para detectar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. A los 13 años, queda huérfano. A los 19, regresa a Frankfurt tras un breve aprendizaje en un banco de Hannover. Allí comienza su propio negocio: comprar, vender y autenticar monedas raras para coleccionistas. Pero Mayer Amschel tiene una ambición. No quiere solo comerciar con monedas, quiere comerciar con el poder. Y su oportunidad llega de la manera más inesperada, a través de sellos, monedas y un príncipe. El príncipe Guillermo de Hesse-Kassel, uno de los hombres más ricos de Europa, es un ávido coleccionista. Mayer, con astucia y paciencia, gana su confianza. Le vende monedas antiguas, organiza subastas privadas y poco a poco se convierte en su asesor financiero.
En el año 1815, Europa estaba en llamas. Napoleón ha regresado del exilio. Las potencias aliadas, Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia, se preparan para la batalla definitiva, Waterloo. Mientras los ejércitos se enfrentan en el campo de batalla, otra guerra se libra en las sombras, la guerra financiera. Y en ella, los Rothschild ya no son jugadores secundarios, son los maestros del tablero. Gracias a una red de agentes, mensajeros a caballo y palomas mensajeras, Nathan Mayers Rothschild, el tercer hijo de Mayer Amschel, tiene una ventaja que ni los gobiernos poseen: información. El 18 de junio de 1815, mientras la batalla aún se libra en Bélgica, un barco con un mensajero Rothschild cruza el Canal de la Mancha. Nathan recibe la noticia antes que el mismísimo gobierno británico. Wellington ha vencido a Napoleón. Pero Nathan no corre a celebrar, no avisa al primer ministro. En cambio, va a la Bolsa de Londres. Allí, en un movimiento que pasaría a la historia y a los mitos, Nathan comienza a vender títulos británicos masivamente, como si supiera que Gran Bretaña ha perdido. El pánico se extiende, los precios caen en picada. Pero es una farsa. Una vez los bonos están al mínimo, Nathan y sus socios los compran por una fracción de su valor real. Cuando horas después se confirma la victoria británica, los precios se disparan. Y los Rothschild se convierten en los hombres más ricos de Europa. ¿Es esta historia cierta? Partes sí, partes no. Los historiadores aún debaten los detalles, pero lo indiscutible es esto. En 1815, los Rothschild ya controlaban el flujo de capital entre naciones. Y todo gracias a la estrategia de Mayer Amschel. Sus 5 hijos, cada uno en una capital clave. Amschel permaneció en Frankfurt, la sede original, cuidando las raíces del imperio. Salomón se estableció en Viena, donde se convirtió en banquero de la corte imperial austríaca y financió ferrocarriles que unieron el imperio Habsburgo. Karl partió a Nápoles, donde se ganó la confianza del rey de las 2 Sicilias y financió expediciones militares y minas de azufre. James, el más joven, se instaló en París. Allí, no solo se convirtió en el principal prestamista del gobierno francés, sino que construyó un palacio tan lujoso que los aristócratas parisinos lo llamaban el rey judío de Francia. Y Nathan, en Londres, se convirtió en el arquitecto del poder británico. Financió la guerra contra Napoleón, rescató el tesoro británico en múltiples crisis y creó el banco N.M. Rothschild & Sons, que durante décadas fue el más influyente del mundo. Lo que los hacía invencibles no era solo el dinero, era la confianza absoluta entre hermanos, comunicados por cartas cifradas, casándose solo entre primos para mantener el control familiar y compartiendo información en tiempo real, algo revolucionario en una era sin telégrafos. Los Rothschild operaban como una sola mente financiera repartida por el continente. En 1820, su fortuna combinada superaba con creces la de cualquier monarca europeo. En 1836, cuando Nathan murió repentinamente de una infección, se decía que su riqueza era tan grande que el Banco de Inglaterra dependía de él más de lo que él dependía del Banco de Inglaterra. Y aunque Europa seguía dividida por fronteras, idiomas y guerras, el dinero, gracias a los Rothschild, ya fluía como un río sin duelo. A mediados del siglo XIX, el nombre Rothschild ya no era solo sinónimo de riqueza, era sinónimo de poder absoluto. Sus mansiones se alzaban como palacios reales. Waddesdon Manor en Inglaterra, con sus jardines franceses y su colección de arte renacentista. Château de Ferrières en Francia, donde se decía que los techos estaban dorados con hojas de oro. Los Palais Rothschild en Viena, tan lujosos que el mismísimo emperador Francisco José los visitaba como invitado, no como soberano. Pero con el poder vino la admiración y también el rencor. En una Europa aún marcada por el antisemitismo, los Rothschilds eran un blanco perfecto. ¿Cómo era posible que una familia judía, surgida de un gueto, financiara imperios, construyera ferrocarriles y poseyera viñedos que abastecían a las cortes reales? La respuesta para muchos no era el talento, sino la conspiración. Ya en los años 1840 circularon panfletos anónimos, como los infames protocolos de los sabios de Sion,
falsificados décadas después, que acusaban a los Rothschilds de buscar un gobierno mundial secreto. Se decía que controlaban los bancos centrales, que orquestaban guerras para enriquecerse, que manipulaban el oro y los mercados como si fueran marionetas. Pero mientras los rumores crecían, los Rothschilds actuaban, y no solo como banqueros, también como filántropos. En Frankfurt, construyeron hospitales y escuelas para la comunidad judía. En Londres, financiaron universidades y museos. En Palestina, mucho antes del nacimiento de Israel, Edmond de Rothschild, conocido como el benefactor, Hanadib, invirtió millones en viñedos, colonias agrícolas y asentamientos judíos. Hoy, su nombre está grabado en calles, bodegas y monumentos en todo Israel. ¿Era esta generosidad pura bondad o una estrategia para ganar influencia y proteger sus intereses? La verdad, como siempre, está en el matiz. Los Rothschilds entendieron algo que pocos en su época. El poder financiero necesita legitimidad, y la legitimidad se gana con obras, con mecenazgo y con lealtad a las naciones que los acogen. Por ejemplo, durante la Guerra de Crimea, 1853-1856, los Rothschilds financiaron tanto al Imperio Británico como al francés, pero nunca al Imperio Ruso, cuyas políticas antisemitas los excluían. En la Guerra Franco-Prusiana, de 1870, apoyaron a Francia, pero con prudencia, sabiendo que Prusia estaba en ascenso. No eran ideólogos, eran pragmáticos. Y ese pragmatismo los llevó a cometer errores y a tomar decisiones polémicas. Uno de los más debatidos, su relación con el oro de Sudáfrica. A finales del siglo XIX, cuando se descubrieron enormes yacimientos en Transvaal, los Rothschilds financiaron a Cecil Rhodes y a la De Beers, ayudando a consolidar el dominio británico en el sur de África. Algunos historiadores argumentan que esto no solo fue negocio, sino imperialismo disfrazado de inversión. Mientras tanto, en Viena, los Rothschilds austríacos se convirtieron en símbolos de la élite judía asimilada, hasta que el nazismo los borró del mapa. En 1938, tras la Anschluss, los nazis confiscaron sus palacios, sus colecciones de arte, sus empresas. Louis von Rothschild fue encarcelado en una prisión de Viena y solo liberado tras el pago de un rescate masivo y la entrega de sus activos industriales. La familia, que había construido un imperio sobre la lealtad familiar y la movilidad transnacional, ahora enfrentaba el peor enemigo imaginable, el nacionalismo extremo. Y aunque sobrevivieron, algo había cambiado para siempre. El mito del banquero judío todopoderoso ya no era solo un rumor en panfletos. Ahora era combustible para el odio. El siglo XX llegó con promesas de progreso, pero trajo guerras, revoluciones y el colapso de imperios. Y con ellos, el declive del imperio Rothschild. Durante la Primera Guerra Mundial, la familia enfrentó un dilema sin precedentes. Por primera vez, los Rothschild estaban divididos por las trincheras. Los primos franceses financiaban a la República Francesa. Los británicos apoyaban al tesoro de su majestad. Y en Viena, los Rothschild austriacos veían cómo su mundo se desmoronaba junto con el imperio Habsburgo. La guerra no solo rompió alianzas, rompió la red familiar que había sido su mayor fortaleza. Pero nada preparó a los Rothschild para lo que vino después. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. Y con él, el antisemitismo dejó de ser un prejuicio social para convertirse en política de Estado. Los Rothschild, símbolos vivos del capitalismo judío internacional en la propaganda nazi, fueron blanco de una campaña de odio sin igual. En Austria, como ya mencionamos, los palacios fueron saqueados, las empresas confiscadas. En Francia, tras la invasión nazi en 1940, los Rothschild huyeron a Suiza y Estados Unidos. Sus bodegas en Burdeos fueron ocupadas, sus bancos intervenidos. Uno de los episodios
episodios más surrealistas ocurrió en 1940, cuando las tropas alemanas entraron al Chateau Lafayette Rothschild, una de las viñas más prestigiosas del mundo, y encontraron miles de botellas etiquetadas con el nombre de la familia. En lugar de destruirlas, los oficiales nazis las bebieron. Mientras Europa ardía, la rama británica de la familia intentó ayudar. Walter Rothschild, zoólogo y miembro del Parlamento, ya había donado su colección privada al Museo de Historia Natural de Londres. Pero su influencia política había disminuido. El mundo ya no giraba en torno a banqueros familiares, sino a gobiernos, corporaciones y bancos centrales. Tras la Segunda Guerra Mundial, el orden financiero global cambió para siempre. El sistema de Bretton Woods, el ascenso de Wall Street, la creación del Fondo Monetario Internacional, todo señalaba una nueva era, el fin de los banqueros privados todopoderosos. Los Rothschild no desaparecieron, pero ya no eran indispensables. En las décadas siguientes, el grupo se reinventó. Vendieron sus minas, redujeron su presencia en la banca comercial y se enfocaron en la gestión de patrimonio, asesoría financiera y bienes raíces de lujo. En 1980, el gobierno francés nacionalizó Bank Rothschild, pero en 1986, David de Rothschild, de la rama francesa, lo reconstruyó desde cero bajo el nombre de Rothschild & Co. Banker. Hoy, sigue siendo una de las firmas de banca de inversión más respetadas de Europa, aunque su tamaño es una fracción de lo que fue en el siglo XIX. Mientras tanto, la rama británica M.M. Rothschild & Sons asesoró en algunas de las fusiones y adquisiciones más importantes de la historia moderna. La privatización de British Telecom en los años 80, la fusión de Shell and BG Group en 2015, incluso jugó un papel clave en el rescate financiero de Grecia en 2010. Pero ya no son los dueños del oro, sino los consejeros de quienes lo manejan. Y en el ámbito cultural, su legado persiste. Sus viñedos, Lafayette, Moulton, Clark, siguen produciendo algunos de los vinos más caros y codiciados del planeta. Sus mansiones son ahora museos o sedes de fundaciones. Y su nombre, aunque ya no aparece en los titulares diarios, sigue evocando misterio, riqueza y poder silencioso. Porque los Rothschild entendieron una lección que pocos imperios financieros han aprendido. Sobrevivir no es mantener el control, es saber cuándo cederlo, transformarlo y seguir existiendo en la sombra. Imagina esto. Es 2024. En una sala de juntas en la City de Londres, un equipo de banqueros asesora a un gobierno europeo sobre cómo reestructurar su deuda. En París, otro grupo negocia la fusión de dos gigantes energéticos. En Nueva York, un fondo de inversión con conexiones Rothschild analiza oportunidades en tecnologías limpias. Ninguno de ellos usa capas ni se reúne en salones secretos. No hay códigos cifrados enviados por paloma. Y sin embargo, el apellido Rothschild sigue presente. Pero ya no como dueños del sistema financiero global, sino como actores discretos, influyentes, pero no omnipotentes. Hoy el grupo Rothschild & Co., la entidad que une las ramas francesa y británica desde su fusión en 2015, emplea a más de 2.000 personas en 40 países. Opera en banca de inversión, gestión de activos, servicios financieros para familias ultra ricas y sí, sigue asesorando a gobiernos. En 2020, por ejemplo, ayudaron a Italia a estructurar su participación en el Fondo de Rescate Europeo. En 2022, asesoraron a una petrolera estatal del Medio Oriente en una de las mayores emisiones de bonos verdes de la región. Pero compiten con gigantes como Goldman Sachs, JP Morgan o BlackRock, instituciones con balance sheets que superan con creces los recursos del grupo Rothschild. Entonces, ¿dónde está su verdadero poder hoy? No en el volumen, sino en la reputación, la discreción y las conexiones. Los Rothschild siguen siendo los banqueros de las élites, reyes, jeques
magnates, presidentes. Su sello no es la publicidad, sino la confidencialidad. Dicen que si un Rothschild te llama, es porque alguien muy importante ya confía en ti. Y más allá de la banca, su legado vive en otros frentes. El vino, Chateau Lafite Rothschild y Chateau Mouton Rothschild. Esta última, propiedad de la rama francesa, siguen siendo referentes absolutos en Burdeos. Una botella de Mouton de 1945 puede venderse por más de $100,000 en subastas. El arte y la cultura. La Fundación Edmond de Rothschild en Ginebra promueve la educación financiera y el diálogo intercultural. En Israel, el Centro Edmond de Rothschild en la Universidad de Tel Aviv impulsa la investigación en ciencia y tecnología. La filantropía ambiental. Recientemente, miembros de la familia han invertido en energías renovables, conservación marina y agricultura sostenible, especialmente en Francia y Sudáfrica. Pero quizás lo más sorprendente es esto. La mayoría de los Rothschild actuales evitan los reflectores. Viven en mansiones, sí, pero no dan entrevistas. Tienen fortunas multimillonarias, sin duda, pero no aparecen en las listas de Forbes con regularidad. ¿Por qué? Porque aprendieron una lección dura del siglo XX. Cuanto más visible es tu riqueza, más vulnerable eres al odio, a la envidia y a la historia. Y así, en pleno siglo XXI, los Rothschild han logrado algo raro en el mundo de los ultrarricos: permanecer relevantes sin necesidad de dominar. No son los amos del mundo como dicen las teorías conspiratorias, pero siguen siendo, sin duda, una de las dinastías más resilientes de la historia moderna. Durante más de 2 siglos, el nombre Rothschild ha sido sinónimo de riqueza, pero también de conspiración. En foros de internet, documentales alternativos y libros de teorías marginales, se repiten afirmaciones como: los Rothschild controlan la Reserva Federal, financiaron ambas partes de cada guerra moderna, posean el 80% del oro del mundo, son los verdaderos dueños del sistema financiero global. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es hora de separar el mito de la realidad. Mito número 1. Los Rothschild crearon y controlaron la Reserva Federal de Estados Unidos. Realidad. La Reserva Federal fue creada en 1913 por el Congreso estadounidense. Aunque algunos banqueros privados, incluyendo a JP Morgan, no Rothschild, participaron en su diseño inicial, ningún miembro de la familia Rothschild estuvo involucrado directamente. Para entonces, la influencia de los Rothschild en Estados Unidos era mínima. Su foco seguía siendo Europa. Mito número 2. Financiaron a Napoleón y a sus enemigos al mismo tiempo. Realidad. Los Rothschild sí financiaron al bando aliado contra Napoleón, especialmente a Gran Bretaña, pero nunca apoyaron económicamente al propio Napoleón. De hecho, Mayer-Amschel y sus hijos veían al emperador francés como una amenaza para el orden europeo y para su propio negocio. La idea de que financiaban a ambos lados es una exageración que surgió décadas después, alimentada por su red transnacional y su habilidad para mover capital sin fronteras. Mito número 3. Poseen la mayor parte del oro del planeta. Realidad. En el siglo XIX, sí, los Rothschild fueron grandes operadores de oro. Transportaban lingotes entre países, financiaban minas y actuaban como intermediarios clave. Pero hoy, las mayores reservas de oro están en manos de bancos centrales: Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Rusia, no en bóvedas privadas de la familia. No hay evidencia de que los Rothschild posean reservas masivas de oro hoy. Mito número 4. Tienen un plan secreto para gobernar el mundo. Realidad. Aquí entra el terreno de la ficción. Los Rothschild fueron sin duda maestros del capitalismo familiar globalizado. Pero su objetivo nunca fue un gobierno mundial. Fue mucho más simple: prosperar en un mundo hostil, proteger a su comunidad judía y asegurar el futuro de sus descendientes. Lo que alimentó las teorías conspirativas no fue su maldad, sino su excepcionalidad. En una época en que los judíos eran marginados, ellos alcanzaron el poder. En una era de nacionalismos, ellos operaban sin fronteras. Y en un mundo de transparencia creciente, ellos eligieron el silencio. Esa combinación, éxito, misterio y diferencia, fue combustible perfecto para el mito.
Pero los historiadores serios coinciden en algo. Los Rothschild no controlan el mundo. Lo que se hicieron y siguen haciendo es navegarlo con inteligencia, paciencia y una red familiar que pocos pueden igualar. Como dijo una vez Baron David de Rothschild, si la gente piensa que somos tan poderosos, es porque no entiende cómo funciona el mundo moderno. Hoy el verdadero poder está en los algoritmos, los gobiernos y las grandes corporaciones, no en una familia. Entonces, ¿quiénes son los Rothschild? No son villanos de novela. No son titiriteros ocultos. Son una dinastía que desafió las leyes de su tiempo y reescribió las reglas del dinero. Y quizás su mayor legado no sea el oro, los bancos o los viñedos, sino la prueba de que incluso desde el gueto más oscuro, una familia puede cambiar el curso de la historia. Desde un callejón estrecho del gueto de Frankfurt hasta los salones del poder en Londres, París y Viena, desde el transporte de oro en carruajes escoltados hasta la asesoría en fusiones multimillonarias por videoconferencia. La historia de los Rothschild no es solo la de una familia rica, es la historia de la movilidad social en su forma más audaz, de la resiliencia ante el odio y de la transformación constante para sobrevivir. Hoy, ya no hay un rey Rothschild dictando los destinos de las naciones. No hay carruajes con escudos dorados recorriendo Europa. Y sus bancos, aunque respetados, compiten en un mundo donde el poder financiero se ha descentralizado, digitalizado y globalizado más allá de lo que Mayer Amschel jamás imaginó. Pero su huella permanece. En cada sistema bancario moderno que permite transferir dinero entre continentes en segundos, hay un eco de la red que los 5 hermanos construyeron con cartas y palomas. En cada debate sobre la ética del capital, resuena la tensión entre su filantropía y su pragmatismo. Y en cada conversación sobre antisemitismo, riqueza y poder, el nombre Rothschild sigue siendo un espejo donde la sociedad proyecta sus miedos y sus fascinaciones. Quizás el mayor logro de los Rothschild no fue acumular fortuna, sino mantenerla durante 7 generaciones en un mundo que constantemente intentó destruirlos. Porque mientras imperios caían, revoluciones estallaban y dictadores surgían, ellos se adaptaron. Se casaron con estrategia, educaron a sus hijos en múltiples idiomas y culturas, y sobre todo, nunca pusieron todos sus huevos en una sola canasta, ni en una sola nación. Hoy, los Rothschild ya no necesitan ser los amos del mundo, porque entendieron una verdad fundamental. El verdadero poder no es ser visto, es ser necesario. Y aunque ya no dominen los mercados como en 1850, siguen estando allí, en las sombras elegantes de la alta finanza, en los viñedos que producen el vino de reyes, en las fundaciones que forman futuros líderes, y en la memoria colectiva como símbolo de lo que una familia puede lograr contra todo pronóstico. Así termina nuestro viaje. No con una revelación conspirativa, sino con una lección histórica. Porque la verdadera historia de los Rothschild no es de control secreto, sino de inteligencia, unidad y visión a largo plazo. Y en un mundo obsesionado con el éxito inmediato, quizás eso sea lo más revolucionario de todo. Gracias por acompañarnos en este documental. La familia Rothschild, ¿los amos del mundo o solo maestros de su destino?